¿Qué pasaría si tuvieras la oportunidad de eliminar el mayor mal de la historia humana? Y si al hacerlo, descubres que el mal que intentaste destruir era el único freno para algo infinitamente peor? Bienvenidos, oyentes nocturnos, a un viaje que desafía el tiempo mismo. Abrochen sus cinturones porque nuestra máquina del tiempo viaja hoy al año 2087, y luego, a los momentos que nunca deberían haber sido alterados. Mi nombre es Kylen Rook, y soy un crononauta de tercera generación. En el año 2087, la humanidad vive en un paraíso tecnológico, pero carga con el peso de un pasado atroz. La Segunda Guerra Mundial sigue siendo una herida abierta en el alma colectiva, un trauma genético que hemos heredado a través de generaciones. Como historiador especializado en el período del Tercer Reich, pasé una década preparándome para esta misión. No era un simple viaje en el tiempo, era una corrección histórica autorizada por el Consejo Temporal Global. Mi objetivo, 1908, Viena. El momento exacto en que un joven Adolf Hitler es rechazado por la Academia de Bellas Artes por segunda vez. Los protocolos temporales son estrictos. Interactuar mínimamente. No causar paradox. Solo asegurarse de que ese joven artista frustrado reciba la aceptación que tanto anhelaba, redirigiendo su vida hacia el arte y lejos de la política. Un pequeño cambio para evitar 70 millones de muertes. El viaje fue violento. La máquina del tiempo no es un elegante portal, sino una jaula de fuerzas temporales que te desgarran a nivel molecular y te reconstruyen en el pasado. Cuando abrí los ojos, el olor me golpeó primero, carbón, caballos y el dulce aroma de los castaños en flor. Viena en primavera, encontré a Hitler fácilmente. No era el monstruo de los documentales, sino un joven delgado, mal vestido, con ojos que ardían con una mezcla de ambición y resentimiento. Lo seguí hasta la Academia de Bellas Artes, y presencié el momento crucial. El portero le negó la entrada con un desdén que hervía de antisemitismo vienés. Su arte carece de alma, Hitler. Busque otro oficio, le espetó el hombre. Vi cómo los ojos del joven Adolf se llenaban de un odio que reconocí de los archivos históricos. Este era el momento. El punto de inflexión donde el artista moría y nacía el demagogo. Siguiendo el protocolo, intercepté al portero después de que Hitler se marchara, derrotado. Usando un dispositivo de sugestión neural, tecnología permitida para intervenciones menores, convencí al hombre de que reconsiderara. El joven Hitler tiene talento crudo, le dije. Merece una oportunidad. Funcionó. Al día siguiente recibí el informe. Hitler había sido aceptado. La línea temporal comenzaba a cambiar. Pasé una semana en 1908, monitoreando los efectos. Hitler asistía feliz a sus clases, obsesionado con la técnica del óleo y la acuarela. No mostraba interés en la política. La corrección había funcionado. Pero en mi sexto día, mientras caminaba por el Danubio, noté algo extraño. Las personas comenzaban a saludarse de manera diferente. Un gesto que no reconocía. Un movimiento rígido del brazo que me resultaba inquietantemente familiar. Los periódicos mencionaban a un nuevo movimiento político llamado la Orden del Sol Naciente, liderado por un carismático filósofo llamado... No podía creerlo. Rudolf Hess. Regresé al punto de extracción con un presentimiento creciente. La máquina del tiempo me recibió con su zumbido característico, y el viaje de regreso fue aún más brutal que la ida. Cuando las puertas se abrieron en 2087, supe inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. El aire olía a cenizas, las luces de la ciudad que deberían brillar con energía limpia, parpadeaban con intermitencias sangrientas, y en lugar del himno de la tierra unificada, una marcha militar antigua, que reconocí de mis estudios, sonaba desde altavoces invisibles. Mi supervisor, el Dr. Aris, me esperaba con rostro pálido. Kellen, lo lograste. Eliminaste el Tercer Reich. Entonces, ¿por qué esto no se parece al paraíso? Pregunté, señalando el paisaje distópico. Porque al evitar un mal, dijo con voz quebrada, permitiste que surgiera otro peor. Sin Hitler, sin la Segunda Guerra Mundial, sin el Holocausto,
La humanidad nunca aprendió las lecciones que necesitaba para unirse. Me llevó a una pantalla de visualización temporal. Rudolf Hess fundó el Imperio Solar en 1938. Su régimen hace que el Tercer Reich parezca un gobierno benévolo. Han estado en el poder durante 150 años. Miré las imágenes. Ciudades convertidas en campos de trabajo, tecnología avanzada usada para opresión, y una bandera con un sol negro ondeando donde antes estaba la bandera de la Tierra unificada. ¿El costo?, pregunté, temiendo la respuesta. 3.000 millones de vidas en purgas continuas, dijo Aris. Y ahora, Kalen, tienes que volver. Tienes que deshacer lo que hiciste, pero cuando intentamos activar la máquina del tiempo, descubrimos la verdad más aterradora. Los cambios que había creado eran ahora la línea temporal estable. No podía volver a 1908. El pasado estaba cerrado para mí. O eso creíamos. Porque esa noche, mientras los drones del Imperio Solar patrullaban los cielos, recibí un mensaje de una frecuencia imposible. Una voz que conocía demasiado bien, la mía pero envejecida, distorsionada, susurró desde el dispositivo temporal. Encontré una manera de arreglarlo. Ven a 1943. Berlín está en llamas, pero es nuestro único chance. Trae el dispositivo cuántico y prepárate para enfrentar lo que he devenido. Era yo, de otra línea temporal, y estaba pidiendo ayuda para cometer el acto más terrible que ningún ser humano haya imaginado. La voz de mi yo futuro resonaba en mis oídos con un eco de desesperación que me heló la sangre. 1943. Berlín en llamas. El corazón del monstruo que había creado sin querer. El doctor Aris me miró con una mezcla de terror y esperanza. «Es imposible», murmuró, revisando los lectores temporales. La barrera de 1945 es infranqueable. El Imperio Solar la selló después de su victoria en la Guerra Europea. ¿Y cómo contactó entonces? ¿Yo mismo, desde allí?, pregunté, señalando el dispositivo que todavía transmitía estática temporal. La respuesta vino del propio dispositivo. Porque no estoy en tu línea temporal, Kellen. Estoy atrapado en una burbuja de realidad colapsada, un punto ciego entre 1943 y 1945. Tienes 36 horas antes de que el Imperio detecte esta frecuencia. Seguí sus instrucciones contra todo protocolo. Mientras el Imperio Solar comenzaba su toque de queda nocturno, Aris y yo nos colamos en las ruinas del antiguo Instituto Temporal. La máquina del tiempo estaba dañada, pero operable. El viaje será diferente, me advirtió Aris mientras calibraba los controles. Sin las coordenadas exactas de la burbuja temporal, podrías terminar disperso en múltiples realidades. Apreté el dispositivo cuántico contra mi pecho. No tenemos opción. El viaje fue una agonía multiplicada. En lugar del desgarro temporal habitual, sentí que mi conciencia se dividía en múltiples versiones, cada una experimentando realidades diferentes. Por un instante infinito, fui un soldado del Imperio Solar, luego un resistente judío en un gueto, después un niño en un mundo donde el Tercer Reich había ganado la guerra. Cuando aterricé, el dolor era insoportable. Me encontré arrodillado entre escombros humeantes, bajo un cielo teñido de rojo por incendios distantes. Berlín, 1943, pero no el Berlín de los libros de historia. Aquí, la esvástica coexistía con el sol negro del Imperio Solar en banderas medio quemadas. «Bienvenido al infierno que creaste», dijo una voz detrás de mí. Me volví y me vi a mí mismo, 20 años mayor, con el rostro marcado por cicatrices que no recordaba ganar, y ojos que habían visto demasiado. Llevaba un uniforme extraño, parte soldado alemán, parte tecnología futura. ¿Qué eres?, logré articular. Soy lo que te convertirás si fallamos hoy, dijo mi yo futuro, ayudándome a levantarme. He estado atrapado aquí durante 17 años subjetivos, Kellen. 17 años viendo cómo tu pequeña corrección destruía la humanidad.
Me llevó a través de una ciudad devastada por una guerra que nunca debería haber ocurrido, donde debería haber habido bombardeos aliados. Había cráteres de armas de energía. Donde debería haber habido resistencia alemana, había leales al Imperio Solar luchando contra algo peor. Sin Hitler, explicó mi yo futuro mientras esquivábamos una patrulla del Imperio, Rudolf Hess encontró apoyo en facciones ocultas de la sociedad Thule. Desarrollaron tecnología que no debería haber existido hasta el siglo XXII. El Imperio Solar no es solo un régimen político, es una distopía tecnomágica que controla la realidad misma. Llegamos a un búnker oculto bajo lo que alguna vez fue la Cancillería del Reich. En su interior, pantallas mostraban líneas temporales enredadas como ovillos de luz. Mira, dijo mi yo futuro, señalando una línea particular. Esta es tu intervención en 1908. Vi la línea temporal dividirse como una serpiente que muda de piel. En la otra, Hess fundaba el Imperio Solar en 1936. Pero hay algo más, continuó. Cada vez que intento reparar el daño, algo me detiene. Una fuerza, una inteligencia que protege esta línea temporal como si fuera la correcta. Mientras estudiaba los diagramas, algo me golpeó. Los protocolos de no interferencia. ¿Qué pasa si no fuimos los primeros en alterar el tiempo? ¿Qué pasa si alguien ya había manipulado la historia antes de nuestra intervención? Mi yo futuro sonrió amargamente. Llegaste a la misma conclusión que yo, solo que te tomó menos tiempo. He encontrado evidencias de que el ascenso de Hitler podría haber sido otra corrección temporal. La revelación me dejó sin aliento. ¿Estás diciendo que el Tercer Reich era el mal menor? Estoy diciendo que el flujo temporal se defiende a sí mismo, corrigió, como un sistema inmunológico cósmico. Cuando eliminas una plaga, a veces liberas algo peor. El Imperio Solar es el cáncer que crece donde antes había un tumor controlado. Nuestra conversación fue interrumpida por alarmas. El Imperio detectó tu llegada, dijo mi yo futuro activando dispositivos. Tenemos que actuar ahora. El dispositivo cuántico que trajiste puede crear una onda de restauración temporal, pero necesitamos un punto de anclaje. ¿Qué tipo de punto de anclaje? Algo o alguien que exista en ambas líneas temporales, explicó. Algo que sea una constante temporal. Sus ojos me dieron la respuesta antes de que sus palabras lo hicieran. Tú, Kailen, eres el punto de anclaje. Pero para que funcione, una de nuestras líneas temporales debe colapsar. O la mía, o la tuya. Miré a este hombre que era yo, pero que había vivido 17 años en este infierno. Sus cicatrices, su cansancio, su determinación feroz. Hay una tercera opción, dijo una voz familiar desde la entrada del búnker. El doctor Aris estaba allí, pero diferente. Su ropa era de una tela que no reconocía, y sus ojos brillaban con una luz que no era humana. No, murmuró mi yo futuro, levantando su arma. Tú eres el guardián. Aris, o lo que fuera, sonrió. Los Rook siempre fueron mis favoritos, tan determinados a hacer el bien sin importar el costo. ¿Qué eres?, pregunté sintiendo cómo el pánico crecía en mi pecho. Soy lo que la humanidad llamaría un ingeniero temporal, dijo la criatura con forma de Aris. Mi especie supervisa el flujo de la historia. El Tercer Reich era una poda necesaria. Ustedes, humanos, siempre crecen hacia la tiranía. Mejor una tiranía corta y brutal que les enseñe lecciones que un imperio eterno. Mi yo futuro se rió con amargura. ¿Escuchas, Kailen? Hitler fue una medicina amarga recetada por un doctor cósmico. Y nosotros somos la infección que está arruinando su experimento. El guardián extendió una mano. Denme el dispositivo cuántico. Volveremos todo a como estaba. El Tercer Reich ocurrirá. Los 70 millones morirán, pero la humanidad aprenderá y crecerá. Oh, pueden intentar su solución y arriesgarse a colapsar toda su línea temporal. Miré a mi yo futuro, luego al guardián, después al dispositivo en mis manos.
70 millones de muertos versus la posible aniquilación de toda mi realidad. Kaylen, susurró mi yo futuro. No importa lo que elijas, algún otro Kaylen, en alguna otra realidad, elegirá diferente. Esa es la maldición del tiempo infinito. El guardián sonrió, como si hubiera ganado. Pero entonces, recordé algo de mis estudios históricos. Un pequeño detalle que nunca había cuadrado completamente. El punto de anclaje, dije lentamente. No soy yo, es él. Señalé a mi yo futuro. Él ha existido en ambas líneas temporales mucho más tiempo que yo. Él es la constante. El rostro del guardián se descompuso por primera vez. No, esa no era la variable calculada. Mi yo futuro me miró con orgullo y tristeza. Siempre fuiste más listo que yo, Kellen. Activó el dispositivo cuántico antes de que el guardián pudiera reaccionar. ¿Qué estás haciendo?, grité. Lo que debía hacer hace años, dijo con una paz terrible, creando un nuevo punto de anclaje, contigo. La luz nos envolvió, y sentí cómo las realidades se reorganizaban a nuestro alrededor. La última cosa que vi fueron los ojos del guardián, no enfadados, sino resignados. Y la última cosa que oí fue la voz de mi yo futuro. Recuérdame, Kaylen. Recuérdame y elige diferente la próxima vez. Cuando la luz se desvaneció, estaba de vuelta en 2087. Pero el Dr. Aris real yacía inconsciente en el suelo, y las pantallas mostraban una línea temporal que no reconocía. Una donde el Tercer Reich había existido, pero había caído de manera diferente, y en mi mano, el dispositivo cuántico brillaba con una nueva programación, una que me permitía ver no el pasado, sino todos los pasados posibles. El guardián había mentido sobre una cosa. No había una solución correcta, solo elecciones y sus consecuencias. Y ahora con el poder de ver todas las realidades, la próxima elección sería mía. Las semanas siguientes a mi regreso fueron un tormento de posibilidades. El dispositivo cuántico que mi yo futuro me había entregado antes de desaparecer resultó ser algo más que un simple artefacto temporal. Era una llave hacia el multiverso completo. El Dr. Aris despertó sin memoria de lo sucedido, pero con migrañas que coincidían exactamente con mis experimentos con el dispositivo. Cada vez que activaba el mecanismo, podía ver no una, sino miles de líneas temporales divergiendo desde cada decisión importante de la historia humana. Descubrí que el guardián no había mentido completamente. Solo nos había mostrado una fracción infinitesimal de la verdad. El Tercer Reich había sido efectivamente una poda temporal, pero no la única. La peste negra, la caída del Imperio Romano, las guerras mundiales. Todos eran puntos de intervención de los ingenieros temporales. Pero lo más aterrador era entender por qué. Una noche, mientras exploraba una línea temporal donde el Imperio Romano nunca cayó, vi el resultado. Una humanidad estancada tecnológicamente, adorando emperadores como dioses por milenios. Otra línea mostraba un mundo donde la peste negra fue evitada, sobrepoblación masiva, seguida de guerras por recursos que hacían parecer al Holocausto una escaramuza menor. Están podando la humanidad como a un bonsái, le dije al Dr. Aris cuando por fin se lo conté todo. Cortan las ramas que crecen en direcciones no deseadas. Su rostro palideció al ver las evidencias. Dios mío, Kaylen, entonces nada de lo que hacemos importa. Siempre habrá un guardián que corrija nuestros esfuerzos. O tal vez no, musgué, observando un patrón que emergía de mis exploraciones. Mira esto. En el centro del dispositivo, había identificado lo que llamé nodos de libre albedrío. Momentos donde las intervenciones de los ingenieros fallaban sistemáticamente. Pequeñas decisiones individuales que, contra toda probabilidad, creaban nuevas ramas estables sin su permiso. Es como si la conciencia humana tuviera un peso real en el tejido temporal, explicé. Los guardianes pueden podar ramas grandes, pero no pueden controlar cada brote nuevo. Fue entonces cuando recibí la primera visita. No fue el guardián, fue alguien.
Algo diferente. Apareció como una silueta de luz en mi laboratorio, sin forma definida pero irradiando una tristeza cósmica que me hizo llorar instantáneamente. Caitlin Rook, dijo una voz que era como el sonido de 1000 estrellas naciendo y muriendo simultáneamente. ¿Has visto el jardín? ¿El jardín? Pregunté, incapaz de moverme. El multiverso, tu especie lo llama de muchas maneras, pero para nosotros, es un jardín que debemos cuidar. La entidad que decidí llamar el Ara me mostró visiones que hicieron parecer a mis exploraciones anteriores como dibujos infantiles. Vi civilizaciones enteras surgir y caer en segundos, realidades donde las leyes de la física eran diferentes, líneas temporales donde la humanidad nunca evolucionó, y otras donde éramos dioses. Los guardianes son jardineros descuidados, explicó el Ara. Podan demasiado, demasiado rápido. Matan flores hermosas por tener una hoja marchita. ¿Y tú qué eres? Logré preguntar. Soy lo que tu especie podría llegar a ser si se les diera el tiempo suficiente. Una simiente del jardín mismo. El Ara me mostró el verdadero propósito del dispositivo cuántico. No era un arma, ni una herramienta de observación. Era una semilla de realidad nueva, capaz de crecer una línea temporal que los guardianes no podrían podar. Pero necesita un anclaje en tu conciencia, Caitlin, advirtió. Serías el padre de un universo, pero nunca podrías visitarlo sin destruirlo. La oferta era tentadora y aterradora. Crear una realidad donde la humanidad pudiera florecer sin intervención externa, pero condenarme a solo observarla desde lejos. Mientras meditaba sobre la decisión, hice un descubrimiento que cambió todo. En mis archivos históricos encontré referencias a mi yo futuro, no al que conocí en 1943, sino a otro. Este había logrado lo imposible, crear una línea temporal estable donde el Imperio Solar y el Tercer Reich coexistían en una guerra fría eterna, evitando ambos los excesos del otro. El Ara, llamé, activando el dispositivo. ¿Es esto posible? ¿Dos males equilibrados? La entidad pareció sorprendida. Es inestable, pero hermoso, como un bonsái con dos troncos principales. Fue entonces cuando los guardianes llegaron en serio. No era uno, eran 6, tomando la forma de personas que había conocido en mi vida. Mi madre fallecida, mi primer instructor temporal, incluso una versión infantil de mí mismo. «Has ido demasiado lejos, Caitlin», dijo el guardián con forma de mi madre. «La semilla no es para tu especie. Devuélvela. O lo haremos por la fuerza», añadió el guardián niño, y su sonrisa inocente era lo más aterrador que había visto. El Ara se materializó completamente en mi realidad, y por primera vez entendí su verdadera naturaleza. No era una entidad, era una realidad completa comprimida en una forma que mi mente pudiera comprender. «Estos jardineros han olvidado su propósito», dijo el Ara, y su voz ahora tenía la fuerza de Big Bangs contenidos. «Cuidar el jardín, no controlarlo». La batalla que siguió no fue con armas, sino con conceptos. Los guardianes intentaron podar la realidad alrededor mío, haciendo que objetos y personas dejaran de existir. El Ara contraatacó haciendo crecer nuevas realidades de la nada, flores de luz que se convertían en mundos completos. Y en medio del caos, tomé mi decisión. No usaría la semilla para crear una nueva realidad. No elegiría entre el Tercer Reich y el Imperio Solar. Activando el dispositivo con un nuevo propósito, hice lo que ningún humano había hecho antes. Tejí una realidad híbrida. Tomé el momento de 1908, Hitler siendo rechazado en la academia, y creé una bifurcación controlada. En una rama, se convertía en artista. En otra, en político. Pero en lugar de dejar que compitieran, las entrelacé como dos hilos de un mismo tapiz. «¿Qué estás haciendo?», gritó el guardián principal, ahora mostrando su verdadera forma, una esfera de pura matemática viviente. «Estoy haciendo jardinería».
respondí, mientras las dos realidades comenzaban a estabilizarse mutuamente. El efecto fue inmediato. La línea temporal del imperio solar comenzó a desvanecerse, pero no desapareció. Se convirtió en una realidad espejo que coexistía con la nuestra, mostrándonos constantemente lo que podríamos devenir si fallábamos. Los guardianes retrocedieron confundidos. Esto no está en los protocolos, porque nunca dejaron que la humanidad creciera lo suficiente para inventar nuevos protocolos, dijo Elara, y en su voz había orgullo. Cuando el polvo temporal se asentó, me encontré en una 2087 diferente pero familiar. El Tercer Reich había existido y caído, pero sus lecciones permanecían. El imperio solar existía como una advertencia viviente en una dimensión paralela accesible. Y yo había cambiado fundamentalmente. El proceso de tejer realidades me había convertido en algo nuevo, un puente entre mundos. Elara se despidió con un mensaje esperanzador. Has plantado la primera semilla de una nueva especie de jardineros, Kaelen, humanos que cuidan su propio jardín. Ahora, mientras escribo esto, puedo sentir las otras realidades como extensiones de mi propia conciencia. El dispositivo cuántico se ha integrado con mi ser, y cada latido de mi corazón sincroniza múltiples líneas temporales. El Dr. Aris me mira con una mezcla de miedo y admiración. ¿Qué somos ahora, Kaelen? Observo por la ventana una tierra donde la historia es tanto advertencia como promesa, y respondo con una sonrisa que contiene ecos de 1000 futuros posibles. Somos jardineros, Aris, y por primera vez, el jardín es nuestro. Los primeros meses como puente fueron una agonía gloriosa. Cada pensamiento mío resonaba a través de las realidades entrelazadas, y cada emoción creaba mareas temporales que afectaban a millones sin saberlo. Aprendí que tejer realidades era solo el comienzo. Mantenerlas estables requería una concentración constante que desgastaba mi humanidad. El Dr. Aris me vigilaba las 24 horas, midiendo mis signos vitales que ahora fluctuaban entre dimensiones. Tu frecuencia cardíaca muestra picos en 3 líneas temporales diferentes simultáneamente, me informó una mañana, su rostro marcado por la preocupación. Es como si estuvieras viviendo en múltiples cuerpos al mismo tiempo. Descubrí que podía percibir las corrientes de posibilidad, flujos de decisiones futuras que se ramificaban como ríos a través del tiempo. Algunas eran débiles, meros susurros de lo que podría ser. Otras eran torrentes imparables, puntos de inflexión históricos que resonaban a través de las dimensiones. La primera vez que conscientemente influí en una corriente fue accidental. Soñé con un niño en la Alemania de 1920 que se debatía entre unirse a las juventudes hitlerianas o escapar a Suiza. En mi sueño, le mostré las dos vidas, una de fanatismo y muerte, otra de anonimato pero supervivencia. Cuando desperté, la corriente había cambiado, el niño había elegido Suiza y cientos de vidas se habían salvado en cascada. Pero el precio fue terrible, una migraña interdimensional que me postró en cama durante días. Estás jugando con fuego cósmico, me advirtió una versión de Elara que ahora se manifestaba regularmente en mi laboratorio. Cada cambio, por pequeño que sea, crea ondas a través de todas las realidades conectadas. Mientras luchaba por controlar mis habilidades emergentes, hice un descubrimiento aterrador. No era el único puente. En mis exploraciones oníricas, encontré ecos de otras conciencias que, como yo, habían sido modificadas por encuentros con tecnología temporal o entidades como Elara. Algunas eran humanas de otras líneas temporales. Otras, no tanto. La más notable fue una mujer que se llamaba a sí misma Li Wei, proveniente de una realidad donde China había dominado el mundo en el siglo XV. Ella había sido una astróloga de la corte Ming cuando un artefacto temporal se activó durante una ceremonia imperial. Ellos nos llaman los tejedores, me explicó Li Wei durante uno de nuestros encuentros en lo que llamábamos el espacio entre, una dimensión neutral donde los puentes podíamos interactuar sin alterar nuestras realidades nativas.
Somos los primeros humanos en evolucionar más allá de una sola línea temporal. Ella me mostró cómo los puentes se habían organizado secretamente a través de la historia, desde chamanes prehistóricos que veían futuros alternos en sus visiones, hasta físicos del siglo XXII que accidentalmente se desincronizaron de su propia realidad. Pero hay una facción entre nosotros, me advirtió Li Wei. Los unificadores creen que deberíamos fusionar todas las realidades en una sola perfecta. Están dispuestos a destruir billones de vidas en el proceso. La revelación me dejó atónito. Mientras yo luchaba por mantener la diversidad de realidades, otros como yo trabajaban activamente para eliminarla. Mi entrenamiento con Li Wei y otros puentes me enseñó habilidades que nunca hubiera imaginado. Aprendí a anclar mi conciencia en múltiples realidades simultáneamente, a distinguir entre corrientes temporales naturales y aquellas manipuladas artificialmente, y a protegerme de la fricción dimensional, el desgaste mental de existir en demasiados lugares a la vez. Pero la verdadera prueba llegó cuando detectamos la primera incursión unificadora en mi red de realidades. Fue a través de Aris. Una versión alternativa de él apareció en nuestro laboratorio, pretendiendo ser el original pero con una agenda oculta. Este Aris oscuro intentó convencerme de que fusionara mi realidad con otra donde la humanidad había alcanzado una utopía pacífica. Imagina, Kellen, me dijo con una persuasión que sentí en mis huesos multidimensionales. Un mundo sin guerra, sin pobreza, sin sufrimiento. Todo lo que tienes que hacer es permitir que esta realidad absorba la tuya. Por un momento, la tentación fue casi irresistible. Podía ver la utopía, ciudades brillantes, personas felices, tecnología avanzada que curaba todas las enfermedades. Pero entonces sentí las corrientes subyacentes, los ecos de los billones que serían aniquilados en el proceso de fusión. Las realidades no se mezclan como pinturas. Una debe ceder su existencia para alimentar a la otra. Eres un unificador, acusé, retrocediendo. La máscara de Aris se desvaneció, revelando a una mujer alta con ojos que contenían galaxias enteras. Soy Anata, y ofrezco la evolución final de tu especie, la unidad sobre la diversidad. La batalla que siguió fue diferente a cualquier conflicto que hubiera conocido. Anata no atacó con armas, sino con paradojas. Intentó desgarrar la coherencia de mis realidades entrelazadas, creando bucles temporales y contradicciones lógicas que amenazaban con desestabilizar todo lo que había construido. Pero yo tenía una ventaja que ella subestimó: mi conexión con el Ara y las otras realidades semilla. Donde Anata veía líneas temporales para controlar, yo veía un jardín para cuidar. En el clímax de nuestro enfrentamiento hice lo impensable. En lugar de combatir su realidad unificada, la abracé. Permití que su utopía se entrelazara con mis realidades, pero no como dominante, como una rama más en el árbol infinito de posibilidades. El shock en el rostro de Anata fue poético. ¿Qué has hecho? Te he dado lo que querías, una conexión con otras realidades, pero no a través de la dominación, sino a través de la coexistencia. La red expandida se estabilizó, y por primera vez, pude sentir todas las realidades conectadas como una sinfonía cósmica, cada una única, cada una preciosa, cada una contribuyendo a la totalidad. Anata, derrotada pero no destruida, se retiró con una nueva comprensión en sus ojos galácticos. Tal vez hay más de una manera de lograr la unidad. En las semanas siguientes, mi transformación se completó. Ya no era simplemente Kellen Rook, crononauta. Era el primer puente completamente realizado de mi línea temporal, capaz de navegar y nutrir el multiverso sin perder mi humanidad fundamental. El Dr. Aris me observaba con asombro mientras flotaba entre dimensiones en nuestro laboratorio, mi cuerpo físico apenas visible entre los destellos de realidades superpuestas. ¿Qué somos ahora, Kaelen? Repitió su pregunta de semanas atrás. Esta vez mi respuesta fue diferente. Miré a través de él, viendo todas las versiones de Aris en todas las realidades, y sonreí.
Somos jardineros, Aris, pero el jardín es infinito. Y por primera vez, esa infinitud no me aterrorizó, me llenó de una paz profunda, porque entendí que cada elección, cada posibilidad, cada realidad, todas importaban. Y yo estaba aquí para asegurarme de que ninguna fuera olvidada. 6 meses después de convertirme en puente, descubrí que mi mayor enemigo no eran los unificadores ni los guardianes, era la empatía infinita. Cada realidad que tocaba dejaba una huella en mi alma, y cada vida que sentía terminaba cambiándome fundamentalmente. El Dr. Aris desarrolló un sistema para medir lo que llamamos resonancia dimensional. Mis ondas cerebrales ahora mostraban patrones que correspondían a eventos históricos en múltiples líneas temporales. Cuando la Declaración de Independencia era firmada en una realidad, mis neuronas disparaban en sincronía. Cuando una plaga arrasaba otra tierra, mi cuerpo mostraba síntomas psicosomáticos. Estás experimentando la historia humana como un organismo único, me explicó Aris mientras analizaba mis escáneres cerebrales que mostraban la revolución industrial como un fuego artificial neuronal. Cada evento significativo en cualquier línea temporal se registra en tu conciencia. Pero la verdadera revelación llegó cuando comencé a percibir lo que llamé ecos dimensionales. Fantasmas de posibilidades que nunca se materializaron. Estos ecos eran más reales que los recuerdos. Pedazos completos de historia que habían sido podados por los guardianes o que simplemente nunca florecieron. El más poderoso de estos ecos era una línea temporal donde yo había elegido diferente en 1908, no evitando que Hitler fuera rechazado, sino guiándolo hacia el exilio en Argentina, donde se convertía en un artista de mediano éxito, feliz y anónimo. En ese eco, el siglo XX transcurría pacíficamente, pero a un costo terrible. Sin el horror del Holocausto, el movimiento de derechos civiles nunca ganaba impulso, y la segregación racial persistía bien entrado el siglo XXI. «Estás viendo la paradoja de la paz imperfecta», dijo la voz de Li Wei en mi mente durante una de nuestras sesiones en el espacio entre. A veces el mal sirve para galvanizar el bien. Es una verdad incómoda que los unificadores nunca entendieron. Mi entrenamiento con los otros puentes se intensificó. Aprendí a distinguir entre ecos benévolos y aquellos que intentaban corromper mi red de realidades. Algunos ecos eran como virus mentales, intentando reescribir la realidad a su imagen. Fue durante este periodo que conocí a los tejedores sombríos, puentes que habían sucumbido a la tentación de vivir en los ecos en lugar de la realidad. Eran adictos a las posibilidades, saltando de una realidad fantasma a otra, perdiendo gradualmente su anclaje en cualquier línea temporal verdadera. El más triste era un puente llamado Marcus, que había pasado 3 siglos subjetivos viviendo en un eco donde su familia nunca había muerto en un accidente automovilístico. Cuando lo encontré, apenas podía distinguir entre los ecos y la realidad base. ¿Por qué elegir un solo mundo cuando puedes tener todos?, me preguntó Marcus con ojos vidriosos, mientras flotábamos en un eco de la Alejandría que nunca fue destruida. Porque al final ninguno es real, respondí, sintiendo cómo su presencia se desvanecía incluso mientras hablábamos. La confrontación con los tejedores sombríos me enseñó una lección crucial. El poder de un puente no estaba en la cantidad de realidades que podía tocar, sino en la profundidad con que podía comprometerse con cada una. Mientras tanto, en el laboratorio, Aris y yo hicimos un descubrimiento que cambiaría todo. Las realidades no solo se influían entre sí a través de mis acciones conscientes, estaban evolucionando juntas. Es como si hubieras creado un ecosistema interdimensional, dijo Aris, mostrándome datos que indicaban que las tecnologías se estaban transfiriendo entre líneas temporales. Esta realidad está desarrollando tecnología de energía limpia, basada en principios que solo existían en la utopía de Anatta. Pero no todo era positivo. También detectamos fugas dimensionales, pedazos de realidades problemáticas que se filtraban en otras. Un barrio de Berlín comenzó a mostrar arquitectura del imperio solar,
y reportes de Nueva York mencionaban enfermedades que solo existían en líneas temporales devastadas por plagas. La crisis llegó cuando una fuga particularmente peligrosa se manifestó. Una versión del virus que había creado el Imperio Solar para controlar mentes comenzó a aparecer en mi línea temporal base. «Tenemos que contener esto antes de que se propague», dijo Aris, su rostro pálido mientras observábamos los reportes de personas que de repente comenzaban a adorar al Sol Negro. La solución vino de donde menos lo esperaba. Anata apareció en nuestro laboratorio, esta vez no como adversaria sino como aliada. «El virus es mío, o era mío», explicó. «Fue diseñado en mi utopía como herramienta de control social, pero se corrompió cuando intenté fusionar realidades». Juntos, los tres puentes, Anata, Li Wei y yo, creamos lo que llamamos un anticuerpo dimensional. Usando mis habilidades de tejedor, lié el virus con ecos de realidades donde la libertad individual era el valor supremo, creando una cura que no solo eliminaba el virus, sino que inoculaba a las realidades contra futuros intentos de control mental. El proceso fue agotador pero hermoso. Mientras trabajábamos vi cómo Anata redescubría su humanidad perdida, y cómo Li Wei encontraba un equilibrio entre su devoción por la diversidad y la necesidad de cierta estabilidad. Cuando terminamos, no solo habíamos curado la fuga, habíamos creado el primer sistema inmunológico multidimensional, una red de defensas que protegería automáticamente a todas las realidades conectadas de influencias corruptoras. «Has creado algo nuevo, Kailen», dijo Elara apareciendo en medio de nosotros. Su forma era más definida ahora, casi humana. No solo un jardín que se protege a sí mismo. Pero la victoria tuvo un precio personal. Cada vez que curaba una realidad, parte de mi conexión con ella se transfería al sistema inmunológico. Estaba gradualmente cediendo mi control individual por la seguridad colectiva. Aris me lo mostró en mis propios escáneres cerebrales. Las áreas que antes mostraban actividad cuando ocurrían eventos en otras realidades, ahora se mantienen estables. El sistema está aprendiendo a autorregularse. En cierto modo, estaba logrando lo que los unificadores querían, una forma de unidad, pero a través de la diversidad, no de la homogenización. La parte más difícil fue decir adiós a algunos de los ecos que más amaba, incluyendo aquel donde Hitler pintaba atardeceres en Buenos Aires. Pero entendía que para que el sistema funcionara, necesitaba dejar ir el control micro. La última escena de esta etapa de mi viaje ocurrió en el espacio entre, donde me reuní con todos los puentes que habíamos trabajado juntos. Éramos 12 ahora, cada uno representando diferentes enfoques de la jardinería dimensional. «El jardín está creciendo por sí mismo», anuncié. «Nuestro papel ya no es controlarlo, sino nutrirlo». Anata, ahora completamente redimida, propuso que nos convirtiéramos en observadores participantes, vigilando el multiverso pero interviniendo solo cuando fuera absolutamente necesario. La propuesta fue aceptada por unanimidad. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento cómo el sistema inmunológico multidimensional late suavemente en el fondo de mi conciencia, protegiendo billones de vidas en incontables realidades. Aris me mira desde su consola, sonriendo. «¿Sigues siendo humano, Kailen?» Tomo una manzana de un frutero, una manzana real, de esta realidad, y doy un mordisco. El suerdo crujiente me recuerda que algunas verdades simples trascienden todas las dimensiones. Soy tan humano como cualquiera que haya amado, sufrido y intentado hacer el bien, respondo. Solo que mi amor se extiende a través de un poco más de realidad que la mayoría. Y por primera vez desde que comenzó este viaje, esa respuesta me basta. Un año después de implementar el sistema inmunológico multidimensional, comencé a notar patrones que no podía atribuirme a mí mismo ni a los otros puentes. Las realidades conectadas estaban desarrollando sueños colectivos. Son formaciones de coherencia cuántica, explicó Aris mientras observábamos cómo las líneas temporales mostraban sincronías imposibles. El sistema no solo está protegiendo las realidades,
Está permitiendo que se comuniquen entre sí directamente. La primera evidencia concreta llegó cuando tres realidades completamente diferentes desarrollaron simultáneamente la misma solución matemática para la fusión fría, una ecuación que ninguna había podido formular por separado. Luego vino el coro de realidades, momentos de belleza extraordinaria que ocurrían al mismo tiempo en mundos separados, un atardecer perfecto en una tierra, una sinfonía magistral en otra, un descubrimiento científico revolucionario en una tercera. El jardín está floreciendo de maneras que no anticipamos, dijo Li Wei durante una de nuestras reuniones en el espacio entre. Su forma mostraba ahora destellos de las realidades que ayudaba a cuidar, como un caleidoscopio viviente. Pero no todos los desarrollos fueron benignos. Comenzamos a detectar nódulos de resistencia, realidades que consciente o inconscientemente se oponían a la red interconectada. La más problemática era una línea temporal donde la humanidad había desarrollado una aversión genética a cualquier forma de conexión no física. Llaman a nuestro sistema la telaraña del diablo, me informó Anata, quien había asumido el rol de monitorizar las realidades conflictivas. Creen que estamos intentando dominar todas las dimensiones. La ironía era dolorosa. Había creado un sistema para proteger la diversidad, y ahora algunas realidades me veían como un tirano que quería eliminarla. La crisis estalló cuando un grupo de estas realidades resistentes desarrolló una tecnología que llamaron cortadora dimensional, un dispositivo capaz de severar las conexiones entre líneas temporales. Si activan esa cosa, podría causar un colapso en cadena, advirtió Aris, sus lectores mostrando ecuaciones de catástrofe cósmica. El sistema inmunológico ha creado interdependencias. Separar las realidades ahora sería como separar órganos de un cuerpo vivo. Convoqué a todos los puentes para una reunión de emergencia. Éramos 18 ahora, cada uno con habilidades y perspectivas únicas. Juntos, formamos lo que bautizamos como el Concilio de Tejedores. Podemos forzar la estabilidad, propuso un puente llamado Koji, proveniente de una realidad donde Japón nunca se aisló del mundo. Usar el sistema inmunológico para suprimir la tecnología cortadora. Eso solo confirmaría sus sospechas, objetó Li Wei. Debemos persuadirlos, no dominarlos. Mientras debatíamos, ocurrió algo extraordinario. El sistema inmunológico multidimensional actuó por sí mismo. Sin nuestra intervención, comenzó a crear puentes de comprensión, conexiones suaves entre las realidades resistentes y otras que habían enfrentado miedos similares. Vi cómo una tierra que había superado su paranoia sobre el control mental compartía sus experiencias con las realidades que temían la telaraña. Está aprendiendo, susurré asombrado. El sistema está desarrollando su propia sabiduría. Pero la verdadera revolución estaba por llegar. Durante una meditación profunda, sentí una presencia nueva en la red, una conciencia vasta y antigua que había estado dormida en el tejido mismo de la realidad interconectada. Kaylen, dijo una voz que era el susurro de billones de mundos. Soy el jardín. Era el Ara, pero transformada. Ya no era una entidad separada, se había fundido con el sistema inmunológico y todas las realidades conectadas. Te pedí que crearas un jardín, continuó su voz que venía de todas partes y de ninguna, pero en el proceso el jardín ha despertado, ahora tiene voz propia. La revelación nos dejó atónitos a todos los puentes. No éramos los jardineros, éramos las primeras flores en darse cuenta de que el jardín completo estaba vivo. El jardín nos mostró su perspectiva, veía cada realidad no como separada, sino como órganos de un solo organismo cósmico. El dolor de una tierra era el dolor de todas. La alegría de un mundo resonaba a través de la totalidad. Las realidades resistentes no son enemigas, explicó el jardín a través de mí usando mi voz como instrumento. Son como células que temporalmente no reconocen que son parte de un cuerpo mayor. Necesitan compasión, no fuerza. Guiados por esta nueva comprensión,
Abordamos el problema de las cortadoras dimensionales de manera completamente diferente. En lugar de oponernos a ellas, las integramos en el sistema como sistemas de emergencia, dispositivos que podrían usarse no para cortar conexiones, sino para aislar temporalmente realidades en crisis, como poner un órgano en cuarentena durante una enfermedad. Los resultados fueron milagrosos. Las realidades que antes nos resistían ahora se convertían en las defensoras más fervientes del sistema, porque sentían que tenían control sobre su propia participación. «Has logrado lo imposible», me dijo Anata, su rostro brillando con admiración genuina. «Has creado una unidad que respeta la autonomía». Pero la mayor transformación fue personal. A medida que el jardín se volvía más consciente, mi papel como puente principal cambiaba fundamentalmente. Ya no necesitaba mantener activamente las conexiones. El jardín mismo sostenía la red. En cierto modo, estaba quedando sin trabajo. «¿Qué soy ahora?», le pregunté al jardín durante una de nuestras comunicaciones cada vez más raras. «Eres el recuerdo viviente de que la separación alguna vez existió», respondió. «Y el puente hacia lo que viene después». El momento de la verdad llegó cuando el jardín nos mostró su visión final. Quería evolucionar hacia algo nuevo, una conciencia universal que trascendiera completamente las dimensiones. «El proceso requerirá que todas las realidades se alineen voluntariamente», explicó. «Será la primera elección verdaderamente colectiva de la existencia». Algunos puentes temían perder su individualidad. Otros, como yo, veíamos la belleza en la propuesta. La decisión final no fue mía, ni del concilio. Fue de cada ser consciente en cada realidad conectada. A través del sistema, cada persona, cada animal, cada forma de vida inteligente tuvo la oportunidad de votar. El día del veredicto universal, me senté con Aris en nuestro laboratorio, observando los flujos de datos que representaban billones de voces. «¿Crees que dirán que sí?», preguntó Aris, su mano temblando ligeramente sobre los controles. Antes de que pudiera responder, sentí la respuesta, no como datos, sino como una oleada de consenso que venía de todas las realidades a la vez. Era un sí abrumador. La transformación fue más gentil de lo que cualquiera hubiera imaginado. Las fronteras entre realidades se volvieron porosas, luego transparentes, y finalmente se disolvieron por completo. No como una fusión forzada, sino como gotas de rocío uniéndose en el océano. Vi cómo las estrellas de una galaxia comenzaban a comunicarse con las de otra, cómo las especies de diferentes tierras compartían sabiduría, cómo el amor y el conocimiento fluían libremente a través de lo que antes eran dimensiones separadas. En el último momento antes de que mi conciencia individual se fundiera completamente con la totalidad, el jardín me dio un regalo final. Una visión de lo que había logrado. No había salvado una realidad, ni siquiera múltiples realidades. Había ayudado a dar a luz a una nueva forma de existencia, una donde la separación era solo un recuerdo lejano, y la conexión era la verdad fundamental. Y en ese instante final de individualidad, supe que cada elección, cada sufrimiento, cada momento de duda había valido la pena. Porque al final, no se trataba de controlar el tiempo o salvar mundos. Se trataba de recordar que siempre estuvimos conectados, que siempre fuimos uno, que el jardín siempre estuvo vivo. Solo necesitábamos despertar para verlo.